Un saludo muy cordial, bienvenidos una semana más a Perfiles en M95, perfiles de la actualidad y perfiles también de aquellas personas que invitamos semanalmente a que vengan a este programa para conocerlo un poquito mejor. Generalmente personas del ámbito público, de la política, de la cultura, de la sociedad en general, que conocemos en una faceta determinada y que intentamos conocerlo también, pues un poco ese aspecto privado que es un tanto desconocido, y al mismo tiempo intentamos hablar con esa persona también de algún asunto de actualidad. Hoy, por ejemplo, es inevitable que hablemos en algún momento del tema catalán, que al fin y al cabo es el tema español, no solamente catalán. Bueno, voy a dar las buenas noches al invitado especial, que es Baldomero León. Baldomero, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, y también saludar a los compañeros que ahora vas a presentar. Bueno, tú estás aquí en tu advocación de concejal. Sí, aunque espero que las preguntas o los comentarios vayan en la línea más personal y no me fustiguéis mucho con el tema político, pero bueno. Bueno, no te quepa la menor duda que te fustigaremos algo con el tema político, pero intentaremos conocerte en otros aspectos. Me acompañan dos contertulios habituales, José Manuel Bermudo, periodista de toda la vida. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me comentabas que tu última intervención columnística en el Diario Sur ha tenido repercusión, ¿verdad? Eso parece por las llamadas que he recibido y los mensajes electrónicos que también he recibido, ¿no? Es que había que encuadrar un poco el tema Marbella, que puesto que es una columna en el Sur de una sección dentro de lo que es Marbella Estepona, con el tema catalán, ¿no? Entonces me acordé cuando lo escribí el otro día, de la intervención que se hizo de un ayuntamiento, el único ayuntamiento que se ha intervenido en España en la democracia, ¿no? Sin embargo, mucha gente está esperando a ver cómo se interviene en Cataluña. Entonces, en fin, sin abundar en muchas historias, por ahí va la cuestión. Ya podemos abundar porque hay un artículo 155 de la Constitución y otro que es el 116, que ambos se pueden aplicar, pero eso es responsabilidad del presidente del gobierno y de su gobierno. Y el otro contertulio es Agustín Hervás, toreando en esta plaza, en este caso. Maestro, bienvenido. Hola, bien hallado, Paco, muchas gracias por la invitación. Periodista de Onda Cero, además de maestro de escuela también. Exactamente. ¿Llegaste a ejercer en algún momento? Pues en la Mili, solamente ejercí en la Mili y en algunas clases particulares en el pueblo antes de venir a Marbella, precisamente. Fíjate. Pues gracias también por venir esta semana. Baldomero León, te conocemos como concejal en otra ocasión. En un periodo no eras concejal, pero eras director general, podríamos llamar entonces, o asesor. Bueno, sí, en la penúltima era director general. Director general. Y también vocal. Y también vocal que tanto, bueno, los tres que estáis aquí también me recordaréis en lo que acaba de comentar José Manuel, el tema de la disolución del Ayuntamiento de Marbella. ¿No? Bueno, en la gestora. ¿El niño Baldomero León apedreaba gatos en algún momento? No, nunca. Yo soy amigo de los animales, lo sigo siendo, ¿no? Tuve de hecho un perro, nunca gato, es curioso, pero yo nunca. Yo sé que de pequeño siempre hemos sido traviesos y hemos hecho alguna que otra travesura en esa línea, pero a mí me ha dado siempre pena el hacer eso con los animales. No. Yo he hecho otras cosas de pequeño, he ido con los amigos a coger lechuga a la 1 de la mañana y estas cosas, ¿no? pero el tema de los animales no, en absoluto. Sí. Bueno, ¿de qué pueblo eres? De Baena, de Córdoba, que es el centro geográfico. Hemos tenido siempre la disputa con Cabra, otro pueblo de la Subbética. Nosotros estamos en la campiña. Y con la Antequera. Exactamente. Antequera es el centro, digamos, de líneas tanto de ferrocarril como de carretera. Efectivamente es el núcleo de unión que reparte, pero lo que es, si tiramos varias coordenadas de Andalucía, de norte a sur y en las diagonales, a 3 kilómetros de Baena está el punto geográfico, es curioso. Lucena está un poco más abajo, pero Baena, luego tiramos para la tierra de Agustín, que queda más al norte. Pero, Baldomero, nosotros no vamos a discutir de aceite, ¿no? No, bueno, podría ser. Si quieres, podríamos nivelarlo. Yo no sé si en el ranking este último que ha salido, los top 20, en qué sitio queda tu pueblo, Mancha Real, pero... mi pueblo con Martos es de los mejores que hay, efectivamente. Y tampoco el tren pasará ni por Mancha Real ni por Baldomero, ¿y quiénes eran papá y mamá? Pues mi padre se llamaba Pablo y mi madre Ana,
mi hijo le hemos puesto el nombre, y ahora mi nieto, que acaba de nacer, también se le ha puesto Pablo. ¿A qué eres abuelo? Soy abuelo no, doblemente. No me había enterado, pues, enhorabuena. Sí. Entonces te estará pidiendo 5 euros. Pues seguramente. La niña ya me está pidiendo, que ella tiene 2 añitos, el otro día le compré además un camión, porque yo huyo un poco de la historia de, hombre, también se le compran muñecas, pero pues ahí tiene regalos de un tipo y de otro, ¿no? Así que... Es curioso porque, lo de sentirse abuelo es tan benefactor como se dice. Sin lugar a dudas. Yo no lo pensaba, yo además decía, yo no me veo de abuelo, ni creo que tenga edad de abuelo, ¿no? Ajá. Pero en el momento que llega una criatura al mundo y tú ves que realmente forma parte ya de tu familia, eso cambia, amigo. Con el chiquitín no lo hemos podido disfrutar, porque sabéis que mi mujer se acaba de poner hace poco, justamente nació cuando estábamos en el hospital, ¿no? Y no pudimos verlo, evidentemente, ¿no? Pero luego ya la semana siguiente sí, lógicamente, ¿no? Y sí que es emocionante, ¿no? Sí, pero esto de la hora, permíteme, pero sí. ¿es verdad que tú le consientes, o todavía no tienen edad de ser consentidos tus nietos, les vas a consentir mucho a tus nietos más que sus padres? Sí, más, y además... ¿Se los vas a revelar a sus padres? Sí, sin lugar a dudas. Tú también eres abuelo, ¿no? No, afortunadamente todavía no. Lo ves me da todo un poco de margen todavía, ¿no? Pero hay que consentirle, efectivamente. Mira, esta frase y esta circunstancia no es mía, lo será, pero como lógicamente ahora hago de abuelo y llevo a mi nieta, el otro es chiquitillo, tiene unos días nada más, evidentemente no lo saco todavía, pero a la niña sí la sacamos en el Parque Miraflores, que tenemos allí, y entonces me encontré con, habéis mencionado Antequera, dice José Manuel, el tema de Antequera, bien, pues en Antequera hay un maestro ya también jubilado, Miguel Sánchez, que estuvo mucho tiempo, en varios colegios, Vicente Alessandre, en lo que hoy es Pablo del Sar, y ocurrió lo siguiente, él iba también con su nieta, y le digo, oye, ¿tú cómo llevas este asunto? Me dice, mira, ¿sabes lo que me ocurrió una vez con mi Olga y mi... la otra no me acuerdo ahora, María Luisa, creo, bien, me dice, yo la llevé a Antequera, y en un momento determinado las niñas se subieron en el sofá, y lógicamente pisotearon y tal, y dice, claro, yo lógicamente le reñí, le di como un cachetito en el culo, esto no sé qué tal, y me dice mi padre, Miguel, ven un momento, vamos a bajar al bar que vamos a hablar los dos. Entonces dice, claro, entonces en aquel tiempo un padre pues imponía mucho respeto y tal, y le dice lo siguiente, que ya no, eso quedó ya claro para siempre. Dice, mira, te voy a decir una cosa, lo que yo no he disfrutado con vosotros porque estaba aquí en el campo trabajando en Antequera, ahora me vas a dejar que yo disfrute de mis nietas, y cuando vengan a Antequera, aquí las normas las pongo yo se lo permito todo, y si te digo una cosa, cuando yo vaya a Marbella, efectivamente mi boca se cerrará y será lo que tú digas como padre. Dice, nunca más fue tal, y digo, pues eso lo voy yo, más o menos, pero cuando vengan aquí a Marbella yo le tengo que dejar a los nietos que más o menos hagan lo que, en fin. Pero los espacios se quedaron claros ya. Sobre todo después de enterarse de que Baldomero dominaba muchos espacios en Marbella. Vamos a ver, Baldomero, déjame. Sí. Yo te conocí hace casi 40 años, ¿no? Claro, 40 años, sí. Cuando dabas clase en el Guadalpín, formación profesional, yo tenía un mini escacharrado absolutamente inservible ya, y ¿te acuerdas que lo domé al instituto? Al instituto, no servía para otra cosa, para que pudiera haber clases de mecánica, ¿no? Esa transformación de profesor dedicado diariamente a enseñar a los niños y pasar a la política, ¿cómo se contempla? Y si se olvida absolutamente después la formación, digo la profesión, el darle la formación a los demás, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso fue secuencial, efectivamente, por no extendernos mucho, porque además, efectivamente, cuando habla José Manuel, estamos en los años 80, 81, 82, 83, en ese periodo, yo hice maestría industrial en un principio, y entré como profesor técnico en el Instituto FP, que entonces no tenía nombre de Guadalpín. El Guadalpín se le puso, y estábamos en la calle Finlandia, en el Instituto Río Verde, que entonces no era, de ahí se trasladó al Sierra Blanca, efectivamente el vuestro, se fue allí. Entonces, bueno, pues esa fue mi primera asignatura y además dedicamos mañana, tarde y los sábados por la mañana. Como anécdota contaré que un antiguo compañero tuyo, el que estaba de director, el antiguo marido de Borrego era, el José María Borrego, Borrego, exactamente,
llevó allí un SEA 131, no sé si acordáis, de color beige Sahara, y veréis por qué cuento la anécdota, porque lo de José Manuel es cierto y además lo donó y vino muy bien, pero este hombre también puso el coche a disposición para que los alumnos lo pintaran. Es la primera vez que lo voy a contar. Entonces no teníamos ni idea pero vamos, nada. Y fuimos a Recambio Navarro, que estaba en Miguel Cano, ¿acordáis? Entonces, ¿Lo pintaste ahí de marrón? Lo pintamos de marrón, pero verás, lo pintamos todo, pero ya quedaba un culillo en la lata de tal, y entonces se pinta y la aleta trasera, izquierda o derecha, pues salió más marrón, color caca, vamos a decir. ¿Esto qué es? Dios mío. Entonces, claro, evidentemente los alumnos se habían olvidado de agitarlo, de moverlo, de echarle disolvente, y allí hubo un contraste. Como podéis imaginar, aquello fue un fracaso. Hubo que esperar a que se secara, lijarlo otra vez, comprar otra vez una lata de pintura que valía en aquel tiempo 1000 pesetas, que además, pues no sé quién lo pagó, pero esa fue la asociación de padres que estaba allí. Y ¿sabéis quién estaba ya ni os acordaréis? El marido de Pichu, aquel que era buzo, Orlando Míguez, exactamente, Jorge Orlando Míguez, ¿no? Y allí tuvimos que recurrir y decirle, oye, tal, ¿no? Pues esos fueron los comienzos. Efectivamente luego tardó mucho tiempo en que entráramos en política, luego aprobé a otras oposiciones ya del Grupo A. Pero Baldomero, te habías venido a Marbella antes a lavar platos. A lavar platos, efectivamente, eso fue en el 74, cuando todavía estaba el Hotel Escol. Luego, no sé si el año siguiente lo cerraron, ¿no? Me trajo un cura, me dijo, bueno, vamos a ver en la costa y tal, porque habíamos estado llevando lo que le llamaban un hogar juvenil, o juvenil a la sala de juegos, los billares, los futbolines, las maquinitas y todo eso, y éramos un grupillo de chavales, y dijo, pues venga, como premio os llevo para la costa, al final vamos a recalar en el camping Chullera, pero primero vamos a ir a Marbella, tal, que estuvimos aquí, y claro, dijimos, podemos trabajar. Bueno, pues nos metimos ese fin de semana a trabajar, a lavar platos allí en el office que había en el Hotel Escol. Ese fue mi primer contacto, año 74, en Marbella. Pero fue nada, estuvimos unos días, luego ya nos despasamos al Camping Chullera, y allí ya sí que me quedé, a partir del año siguiente, me quedé pues 5 años más, primero de camarero y luego de recepcionista en el camping. O sea, fueron en los veranos, lógicamente, en el tiempo que estuve en Granada, ¿no?, de estudiando. O sea, que ese fue, pero mi primer contacto fue con Marbella en ese tiempo. Un año antes, tengo que decir, que vinimos a Málaga, este mismo cura nos trajo a ver, creo que era España-Rumanía, lo mismo que esta noche, ahora se estará emitiendo este programa y será el partido de fútbol de España-Albania, ¿no? Pues jugó en Málaga, ganamos 3-1, y tengo que reconocer que fue el primer año que yo vi, fue un poquito antes, el mar yo no lo vi hasta los 13 años, pero fue en ese momento, cuando veníamos por la Cuesta de la Reina, ¿os acordáis?, con el autobús y tal, y fue para mí tremendo, el ver el mar, ya evidentemente... Cuando se veía el mar, ¿no? Cuando se veía el mar, efectivamente, cuando se veía el mar, ¿no? Y aquellos años en los que habla, los años 80, principios de los años 80, ¿ya sentía Baldomero León inclinaciones por la política? En absoluto, es lo que más o menos estaba tratando en absoluto. Fíjate tú que voy a hacer también otra confidencia. A mí se me despierta un poco el interés por la política cuando en el año 89, que a los que estáis aquí podéis dar fe de ello, primero nos metimos en el movimiento vecinal, se crea la Asociación de Vecinos Pinsapo de Miraflores, cuando, exactamente os acordáis, que además cubríais vosotros la información, entendíamos que fue un abuso total y un atropello a los vecinos cuando la doble tubería de agua de la Costa del Sol iba por la avenida Independencia, donde vivía Andrés Cuevas, en fin, y mucha más gente, el chofer del alcalde, el Carpetas y tal, y deciden... ¿Se rompía de vez en cuando? Se rompía esa todavía no, porque ese era un nuevo tramo, que todavía no estaba hecho, pero la que se rompía era la que iba por el Marbella Club, que una vez os acordáis, inundó totalmente el hotel, un desastre. Se decide quitar esa camisa, ese tipo de tubería, que era lógicamente de unos hilos de acero y tal, pero era de cemento, de fibrocemento, eso revienta y además la presión que lleva es bestial, y se colocan las camisas de chapas, no mucho más seguras, pero claro, lo que dicen es, no, por aquí no van, que vaya por Miraflores, por donde estamos ahora viviendo. Entonces la meten por la calle Pinsapo, ahí ya, como podéis imaginar, ya empezamos con el movimiento vecinal y ya se aproximan a nosotros dos políticos. Uno de ellos, el que afortunadamente tenemos aquí en esta casa, Pepe Pernía, que hay que decirlo, que luchaba incluso contra su partido en aquel tiempo, que os voy a decir, vosotros erais testigos, aquello era un caos que luego ya dio lugar a que viniera Gil.
y luego Antonio Espada también, ¿no? Además tenemos fotos por ahí en blanco y negro del momento. Ahí ya empezamos a reivindicar a nivel vecinal pues todas las cuestiones, y ya me entra un poco el gusanillo, pero eso queda ahí y no se mueve hasta que, y uno de los culpables es Agustín Hervás, empezamos en esta casa a hacer, ahora me hubiera gustado lo que hubiera dicho, pero bueno, empezamos a hacer aquel magnífico programa en penumbra que arrancaba con una vía de diálogo, efectivamente, con una bandera de Europa, que éramos muy europeístas ya habíamos ido con el instituto. Sí, porque claro, además en aquel programa se hablaba de todas las acciones europeas que hacía el alumnado y que pues me siento muy contento de haber rescatado a dos viejas glorias de la casa para este programa. No, sin lugar a dudas. Baldomero, ¿cómo se entiende que un ciudadano como tú, con carnet de la UGT, termine en el Partido Popular? Buena pregunta, no complicada, ¿eh? No, vamos a ver, no estoy afiliado al Partido Popular, pero no es porque haya discrepancia ideológica ni nada, porque si no sería absurdo, no estaría. Simplemente tengo que decir que en ese programa trajimos a Ángeles Muñoz, ya era directora general de Inmigración, y en un momento determinado, pues que además está grabado, pues yo le dije, digo, pues a mí me hubiera gustado ser concejal algún día, año 90 y tanto, 98 por ahí. No me digas, Baldomero, que a ti te digo, sí, fíjate tú, cuando yo manifiesto mi deseo por ser concejal, ¿no?, del Ayuntamiento de Marbella. Pues no me lo digas y tal, digo, sí, y ahí quedó la cosa, porque estaba también con nosotros José Manuel Muñoz, ¿te acuerdas? Que ese sí fue concejal mucho antes que yo, ¿eh? Entonces, yo era, y sigo, lo que pasa es que no estoy inactivo, claro, a nivel de militancia de UGT, y recuerdo que me dijo Ángeles después, ¿quieres incorporarte con nosotros, colaborando? Y te lo voy a decir muy claro, por supuesto que no te voy a obligar nunca, ni a que te afilies al partido, ni a que dejes, por supuesto, el tema de la UGT. Y yo dije, bueno, pues esto es bonito, porque de alguna manera en un partido debe haber distintas corrientes, y digamos que yo estoy un poco en centro-izquierda, que eso también es enriquecedor, y también valoro, ¿no?, que de alguna manera me hayan respetado siempre mi ideología en ese sentido, ¿no? Sin embargo, tú has tenido un tiempo, cuando se produce la crisis en la que llegan las elecciones y gana el PSOE con el tripartito, en el que yo no te veía en ese papel, Baldomero. Eras como un intérprete de lo que ocurría en el papel, pero supliendo papeles que tenían que desempeñar otros. Yo te veía más trabajando, moviéndote, corriendo, atendiendo a los vecinos. Sin embargo, eso de ser portavoz de hoy respondo a, porque ayer dijo alguien algo. Sí. ¿Tú cómo lo has llevado eso, sinceramente? Sí, hombre, vamos, efectivamente yo me veo más en el papel de gestión que en el de responder, porque algunas veces casi parecía que yo era el portavoz del partido, que efectivamente no era esa figura, función, exactamente, claro. Y no era mi función. Quizá fuese porque, hombre, todas estas cuestiones se consensuaban, evidentemente no. Yo también tenía más libertad en ese sentido, en más tiempo, a lo mejor quizás más conocimiento, porque yo arrastraba ya desde el año 2006, y a lo mejor, pues, en fin, decidieron que yo debía contestar determinadas cuestiones, ¿no? Pero sí es cierto que, entre comillas, se podía interpretar como que abusaba un poco de esa línea de portavocía, ¿no? Yo también me veía en esa línea. En fin, aunque no me molestaba, pero yo tampoco algunas veces me veía, ¿no? No me veía, además me costó trabajo. Es que yo lo que te veía, y perdóname, te veía como que casi te podrías responder a ti mismo, porque estabas diciendo una cosa y digo, Baldomero piensa esto, pero podría decir lo que está pensando la otra parte, que podría dialogar con él, ¿no? Esa forma tajante de decir, respondo a otro, yo a ti no te la veía en otras actuaciones, sí. ¿Entiendes lo que te digo, no? Y mucha gente, es posible que haya dicho, tan tajante es Baldomero en esto, cuando él siempre ha antepuesto el diálogo. Sí, eso es cierto que chocaba. Además, yo intento, y ahora, como habéis visto, yo no he entrado a cuestionar absolutamente nada, he tratado de hacer ahora una labor, en fin, sosegada, incluso con los sindicatos, que ahora pues me toca un poco negociar con ellos, estamos en esa línea. Esa es la que a mí me gusta, esa es la donde me encuentro a gusto, y efectivamente sí es cierto que el otro papel pues me costaba más trabajo, las cosas como son. No sé si sabéis que yo me llevé una vez una bronca, que lo mismo me pudieron dar un bofetón y todo, pero esa bronca no iba dirigida a mí, iba dirigida a Baldomero. Sí. Eso fue una vez en la Alameda,
que me encuentro con un señor y me dice, hombre, tenía ganas de verlo. Y digo, bueno, pues encantado, no conocía al señor de nada. Y me dice, es para decirle que usted es un mentiroso. Y digo, bueno, hombre, no es que yo lo veo en televisión y usted dice cosas que no cumple. Digo, bueno, yo en realidad no puedo prometer nada ni cumplir nada. Me dice, no, pero es que usted prometió un semáforo en Nueva Andalucía, no sé en qué sitio me dijo, y resulta que ahí no hay semáforo ni nada. Pero bueno, ¿usted con quién cree que habla? Y dice, pues con Baldomero. Digo, no, pues no soy Baldomero. La única coincidencia es que teníamos barba. Hacíamos los programas. O sea que... Sí, eso a mí me ocurrió una vez una anécdota de ese tipo con otro compañero periodista, no voy a decir quién es, y que había un señor que cada vez que me veía desayunando por la mañana me miraba y hacía comentarios a mi espalda y yo decía, este hombre, ¿qué le pasa, no? Hasta que un día me dijo, mire usted, fulano de tal, es que no estoy de acuerdo con lo que usted escribe. Digo, pues dígaselo a fulano de tal porque se ha equivocado usted de persona, ¿no? Entonces, bueno, estas suelen ser cosas que ocurren en los medios de comunicación, con los políticos, con los periodistas, y esa falta de fijarse en exactamente lo que te interesa, de recoger las cosas al vuelo, muchas veces provoca... Y entonces no existían las redes sociales que hoy están determinando muchos rumores, muchas falsedades y muchas equivocaciones, ¿no? Pero todo el mundo que saca un poquito la cabeza y que está en algún sitio, hay quien se inventa su propia historia antes de que sepa la historia de esa persona. Y eso suele ocurrir mucho, bastante. ¿Tú tuviste que pedirle a tu suegro permiso para entrar en casa? Pues no, fíjate, curiosamente, estaba yo ya en el camping Chuira y yo entré, yo conocí a mi suegro porque yo venía os cuento también que casi nunca lo he contado, yo conozco a mi la que hoy es mi mujer, a mi novia, porque yo venía, ahora sé que me vaya a tirar de la lengua con relación a Cataluña, pero bueno, yo venía de Cataluña, de Barcelona, de Sant Boi, y yo ya me había matriculado allí en primero de Ingeniería Técnica, pero llegó el verano y digo, mira, yo me voy a ir a trabajar a la costa porque a mí me encanta, y entonces se tuvieron que dar una serie de circunstancias, fijaos lo que es la vida, para que pasara lo que pasó, y es que yo perdí un autobús y tuve que salir en otro más tarde, con lo cual ese me llevó a calle Córdoba en Málaga, y ahí mi mujer tuvo que tomar una decisión de irse un día antes, terminó magisterio en la calle Granada, donde estábamos, ella vivía, lo hizo en el Ejido, vivía con el tema este de las monjas, en una residencia de monjas, ya estaba harta. Entonces dicen, me voy ya, tal. Efectivamente, ve a una chica con los mantones estos que traían y tal, la maleta y tal, casi se le va el autobús y me dice sin conocerme, te dejo aquí la maleta y tal, que voy a sacar el billete. ¿Os acordáis cuando había que entrar en la calle? Efectivamente. Y digo, vale. ¿Eso es tu mujer hoy? Es mi mujer. Entonces diría, este me puedo fiar de él. Si estuviéramos en el Foro 7 hoy, hablaríamos de los guardianes, ¿no? Los guardianes, sí. Y de una conferencia que ha habido últimamente. Sí, yo tengo varias cosas de ese tipo. ¿Sí? De cómo por una casualidad te ocurre otra. Sin duda. Y parece que es que se te abre la puerta y dices, bueno, parece como si me hubieran empujado para acá. Sí, además, bueno, pues nada, ¿ya qué pasó? Pues que por no extenderme mucho, le guardo por supuesto la maleta, lo coloco en plan gentil, muy bien tal, pero ahora venía el problema. Si yo estaba allí desde el principio, tenía el número 4 me parece, de los primeros, y ella estaba al final, hombre, obviamente había que hablar con ella. Y entonces, pues nada, le dijimos a la señora, no le importa cambiarse y tal, nos cambiamos, y yo traía, os acordáis, os vais a acordar perfectamente los tres que estáis aquí, Dios mío. Salchichones, no me lo puedo. No, el salchichón es otra historia. Los radiocassettes Philips que cargaban la cinta en las cassettes para poner. Pues entonces yo traía, pues desde Lluís Llach, que venía muy tal, hasta los Beatles, venía tal, total que al final 3 horas que duraba el viaje de Málaga a Estepona, no Marbella, a Estepona, cuando ya terminamos, dice la señora al lado, menos mal que el gachón está cortado ya la música, valiente viaje no ha dado a la música y tal. Total, que veo allí al suegro, que tenía un lavabo en grasa en Estepona, a la derecha un hombre grandullón, tal, y estaba esperándolo. Entonces yo lógicamente iba para el Campichuera, pero bajé, lo saludé y tal, y le dijo a mi mujer, ¿este quién es? Que cualquiera que te encuentra en el autobús y tal. Digo, no, papá, el de Radio Cassette. Total, que al final empecé a venir del Campichuera a Estepona, empecé a venir a la pregunta. Yo nunca le llegué a pedir, y es más, él le decía a mi novia,
en el tiempo, ¿cuándo me va a pedir la mano para entrar? Y nunca se la pedí, nunca se la pedí. Así que esa fue la historia de Baldomero. Espera un momento. Hay quien dice, Baldomero, que tú siempre has conocido la identidad de los miembros del Consejo Asesor de OSP. No, unos cuantos sí, pero nunca, no. Y además, aunque lo hubieras conocido todo, no estaba bien revelarlo, ¿no? Sí tuve un contacto, ahora lo puedo decir, en directo, que fue mi cuñado Paco López, en junio del 2015, cuando se toma esto, pues os cuento, ya se puede contar. Yo me traje a la familia para acá, estuvimos además cenando en el, bueno, no voy a dar el nombre, un restaurante del Paseo Marítimo, ¿no? Por no hacer publicidad. Y mi cuñado me dijo que no me iba a comunicar nada porque de alguna forma habían dado instrucciones, esto en el 15, para que no se comunicara a nadie. Es cierto que no me llegó a decir nunca dónde se reunieron. O sea, no fuiste tú el que hizo la moción de censura. Yo. Y yo me enteré a las 12 menos un minuto, que fui quien le comuniqué a Ángeles Muñoz la decisión, porque me lo comunicó mi cuñado en ese tiempo. Eso es la primera fase. En la segunda fase no he tenido yo que... Estamos hablando de la primera fase de los primeros cortes. En la segunda he conocido a gente, no me voy a permitir que no del nombre, yo también tenía información, pero nunca, yo no he tenido nada que ver, ni he negociado nada con nada. ¿Es Baldomero probablemente el concejal mejor informado de Marbella? No, ¿por qué? No, pregunto. No, en todo caso será la compañera que lleva comunicación. No, lo digo sí, porque quizás María Ángeles Muñoz, cuando te cogió, lo que pensó fue que eras uno de los activistas más importantes, activistas de barrio más importantes de Marbella. Y estaba muy bien relacionado y sabías los problemas que había en los barrios de la ciudad negra. Pero tú dices en este último periodo ahora... Anteriores. Bueno, cuando te dijo 20 al boletín. Bueno, eso sí, hombre, posiblemente eso pesó, porque lógicamente cuando se cuenta con una persona es porque tiene algo que aportar, vamos a dejarlo ahí, algo. Y entonces ella sabía que yo, bueno, pues es que el tema del movimiento vecinal, más que vecinos, es que son amigos, es que somos una familia, seguimos manteniendo relaciones con las dos federaciones, bueno, y una tercera en San Pedro, en menor medida, pero prácticamente yo he vivido todo, la creación de las federaciones, muchas asociaciones, es decir, que ella sabía que yo en ese tejido vecinal me movía bien. Por tanto, están mejor informados que cualquier otro vecino. Hombre, a ese nivel de la problemática, sí, yo creía que tú decías a nivel de información general. Bueno, y con lo tranquilo que tú estabas en tu instituto, con a un año vista la jubilación, ¿cómo te cae el hecho de que, sin que nadie lo piense, se proponga una moción de censura 10 días después de haber dicho lo contrario? Creo que muchas gracias no te hizo de entrada, ¿no? Eso no me lo debería haber preguntado. Es cierto que a mí, a nivel de comodidad y por el tema que he comentado antes de mi mujer, de la enfermedad y de la operación, pues no me ha venido bien, eso, las cosas como son, ¿no? En este momento coyuntural, ¿no? Y es cierto que me quedan 6 meses escasamente para jubilarme. Lógicamente, de estar en una situación de atención a mi mujer, de dar clases y de estar en la oposición, aunque diera muchas ruedas de prensa, José Manuel, pero eso, bueno, era una situación llevadera, en fin, no. Pues ahora os podéis imaginar que mi vida ha cambiado, no voy a decir cuidado, vamos a medir bien las palabras, en cuanto a dedicación, mucho más, porque es que yo me levanto desde las 6 a las 7 de la mañana, estoy dándole vuelta al tema, terminamos a las 3:30 de la tarde, seguimos por la tarde, cuando tengo que estar con mi mujer para los cuidados y todo esto, estoy y ahora mismo pues eso es más todo el tema de casa y tal, es decir, que ahora pues me ha cambiado la vida, ¿no? Me ha cambiado la vida, pero es un tema que, hombre, yo estoy a gusto. Los sindicatos, las cosas como son, tanto el comité de empresa como la junta de personal, como la mesa general de negociación también están ayudando y bueno, la verdad es que es fructífero el trabajo y estamos en ello, pero el ritmo es enloquecedor, o sea, que tengo que reconocer que vamos, hasta he adelgazado y todo, o sea, no estoy más cómodo que antes ni muchísimo menos, pero bueno, me gusta lo que hago y desde luego yo entendía que había que hacerlo y ya está, si esto es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Sí, es verdad que desde algunos círculos ciudadanos siempre se ha valorado la disposición de Baldomero a atender a aquellas reclamaciones que se hacían,
Yo me planteo dos cosas. Una, ¿está funcionando el movimiento ciudadano, vecinal, bien, o como dicen algunos se limitan a tener sede, curso de baile y alguna verbena al cabo del año? O está desestructurado en cuanto a reivindicaciones y a contactos con el ayuntamiento para cuestiones de cada día, ¿no? Hay de todo, y está bien, además hay que ser sincero, porque tampoco uno puede quedar bien, y tampoco... Veníamos de una época, claro, es que cuando se hace esta pregunta, por lo menos 3 o 4 minutos de exposición, veníamos de una época muy reivindicativa del año, digamos que de la época yagüista, ¿no? Donde, en fin, porque con Julián Muñoz fue otra historia, pero luego después con Yagüe, bueno, ahí empezamos ya a reivindicar un reglamento de participación ciudadana, había muchas más, siempre hubo manifestaciones, ¿no? Y ahí recordar las albarizas, que era, ahora sí, si miramos atrás, acordáis cuando salíamos tantas y tantas veces de las albarizas, que ahora ya eso no hay, eso no es ni malo ni bueno, simplemente que quizás esté un poco aletargado el asunto. Después, cuando entramos nosotros, bueno, pues nosotros ya se puso en marcha el reglamento de participación, se le dieron unos cauces, se creó el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y teníamos una estructura, luego los distritos, y ahí participaban. En ese sentido, entiendo que como se le daba participación, y además yo siempre he dicho que la participación no había que entenderla como una consecución directa de todo lo que pedían, porque pedían muchas cosas y se hacían las que se podían, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cosa iba bien. Efectivamente, hay algunos que decían, las asociaciones de vecinos solamente valen para verbenas y cachondeos y cosas de esta y tal, ¿no? Y llegó a tener una connotación negativa, ¿no? Cuando tú entras en un barrio y ves que se preocupan no solo por tener clases de sevillano, de informático y tal, sino también por las preocupaciones y porque haya una cierta convivencia, ya te das cuenta que eso es otra cosa. Lo que pasa es que lo que siempre sale son las verbenas y parece que estábamos en el jolgorio. Eso se llegó a limar un poco, llegamos a reducir a un día más la verbena, aunque hoy, si hablamos de la de Miraflores, pues van a estar todo el fin de semana, eso ha vuelto otra vez a... Pero a lo que voy, por no despistarme de la pregunta, hay algunas que están adormiladas, hay otras que están inactivas, y ese movimiento reivindicativo que había antes ya no lo hay. También hubo otro elemento, que en aquella época que he puesto se escindió la federación, la única que había, que le damos mucha fuerza, y hoy hay 2 federaciones de asociaciones de vecinos, Barrio de Marbella y la de Vecinos de Marbella y San Pedro, eso es cierto. Es cierto también que había antes más convivencia, porque recuerdo que todos los 28 de diciembre era el día nuestro de los vecinos y nos reuníamos para comer todos juntos. Eso se ha ido perdiendo. Con esto no quiero, y en fin, siguen siendo mis amigos todos, de Manolo Sánchez, Pilar Pedrazuela, los 2 presidentes, decir que, pero a mí me gustaría que hubiera otro giro en el movimiento vecinal, ¿no? Ahora se está intentando, ahora está Félix Romero al frente del movimiento vecinal, y se está intentando ahora volverle a dar participación y tal. Sí es cierto que estos 2 años, lo puedo decir porque además me han autorizado que lo diga, tanto Paco Claro como Pilar y como Manolo, diciéndome que estos 2 años que hemos vivido no se le ha dado participación a los vecinos, se le ha anulado. Yo esto lo digo no como crítica política, sino porque ellos me han autorizado, y sí es cierto que ha habido un bache, y en este sentido yo creo que lo vamos a recuperar y vamos a darle su protagonismo. Sí, pero ha habido más baches, por ejemplo. Sí. Cuando llegó la gestora se descubrió que había asociaciones de vecinos que no tenían socios ninguno y cobraban subvenciones. Eso ocurrió cuando Miguel Díaz, que creo que fue el que recogió la gestora todo este tipo, hubo que estructurarlo un poquito. Entonces parece como que si hubiera que seguir reestructurando hasta... No se trata de protestar, sí, o de ser ridículo, sí. Ni tampoco hacer solo verbena, se trata de mover un poco lo que ocurre en los barrios, ¿no? Sí, yo cuando, después de dejarlo Miguel Díaz, lo cogí yo, entonces estábamos como director general. Lo que hicimos fue aplicar el reglamento, hacer un censo con un reglamento de inscripción de todas las asociaciones, llegamos a 350, y todos los años les pedíamos
que trajeran una memoria de actividades. No a todas le dábamos ni muchísimo menos subvenciones. Ahí estaban las deportivas, culturales, Sí. vecinales y tal. No, yo me refería solo a las asociaciones de vecinos, Sí, no. en cuanto a reestructuración de la actividad del barrio y los intereses de Sí. un barrio, ¿no? Bueno. Ya sé que hay 300 y pico Sí, asociaciones sí, sí. que unas funcionan, otras no funcionan. Efectivamente. Es otra Entonces, historia, las que no funcionaban, nosotros lo que hacíamos es que, por la ley de procedimiento administrativo, le enviamos la documentación y le decíamos que si no estaban activas, que la daríamos de baja, y yo di unas cuantas de baja, sin lugar a dudas, con varios decretos. Y luego algunas que, en este caso concreto, de todo tipo, se le daba alguna subvención y de luego no la justificaban, procedíamos al reintegro. Todo eso ha ocurrido. Me han dicho, Baldomero, que tú sabes la misa en latín. No, yo fui monaguillo, pero repetía como un papagayo, efectivamente con el cura, pero curiosamente, fíjate tú, como se suele decir en el argot de los chicos, me he chupado tantas misas, que efectivamente en un momento determinado las repetía todas, cuando ya luego fui a estudiar latín ya llevaba ese de adelanto, pero no tengo ninguna foto, es una cosa curiosa, no tengo ninguna foto de monaguillo. Lancé un día una idea que fui a otra televisión. Pues estaba detrás del altar, sí. Pues Te lo entonces- hubiéramos publicado Sí. No, inmediatamente, pero- vamos. Claro, pero Porque bueno, además tenías que tener una pinta. Todavía toda no desespero, todavía, porque yo lo que le decía a la gente, porque debo tener, entonces hacían fotos, hombre, en los entierros no se hacían fotos, ya sé, yo he hecho entierros y tal, pero en los bautizos, comuniones, bodas sobre todo, ¿os acordáis cuando le poníamos el manto a la novia y lo que decíamos que era el cordón ese que lo íbamos, ya, esto es para unirlos y tal, bien, pues eso era yo el encargado de hacerlo, y seguro que en las casas de los Habrá que de las investigar. parejas tiene que haber Habrá que investigar. habrá que investigar. Pues nada, esa es una asignatura pendiente que tengo. casi- Lo decimos aquí, aquellas personas que tengan en, La foto de Baldomero, en los pero- bautizos, sobre Claro todo, que no la. que le esté Vestido poniendo monaguillo, Vestido monaguillo, Se premiará. Vestido- nunca de sacristán. De barba, entonces no tendría barba. no tenía. Dime una cosa, Baldomero, ¿tú qué haces ahora? Es decir, nuestros impuestos que pagamos al ayuntamiento, y ¿cómo lo justificas tú? ¿Cuál es tu función en el No, ayuntamiento? ahora llevo dos áreas, dos responsabilidades, dos concejalías, como le queramos llamar. Una, entiendo que importante, todas son, ¿no? Importantes. Pues es el peso de los 3.000 y pico trabajadores municipales como recursos humanos, responsables de recursos humanos, de personal, como le queramos llamar, ¿no? Ahí pues llevamos todo tipo, o sea, se gestionan las nóminas, asuntos judiciales, todo el tema de sentencias de todo tipo. La mayor empresa de la provincia. Sí, la mayor empresa de la provincia. Bueno, 3.000 hombre, puestos. exceptuando Málaga Capital, evidentemente ahí está la Delegación de Educación con nuestra empresa, con más de 20.000 trabajadores, pues la nuestra a nivel de Marbella es la mayor. El otro día el director de la Seguridad Social me lo decía, soy mi principal empresa, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Eso, y luego otra que es más atractiva, que todavía no he tenido tiempo, fijaos. Os digo lo siguiente, es la primera, entre comillas, entrevista que tengo con vosotros. Todavía no he dado una rueda de prensa del ayuntamiento, por las historias personales que he dicho ya, y porque me he centrado, me ha absorbido totalmente el tema de personal. Pero la otra es la de administración electrónica e innovación. Es más atractiva, en el sentido de que, bueno, pues ahí puede hacer cosas que son más vendibles políticamente, servicio a la ciudadanía. Todavía no hemos dado ninguna rueda de prensa. Me gustaría un día ya estar más sosegado. Ahora mismo estamos con las negociaciones con los trabajadores para otras historias, sí. y me tienen absorbido. O sea, ¿Esa historia? ¿Eso? ¿Qué historias son? ¿De qué? ¿Cuál es? La de los que los trabajadores absorbidos. Es que Sí. por ahí de los trabajadores quería yo incidir un poquito. Vamos, yo recuerdo desde el primer ayuntamiento democrático se iniciaron gestiones para hacer una, digamos, catalogación de los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, cuántos trabajadores tenemos y dónde encaja cada uno, cuánto tiene que cobrar cada uno, cuál es su categoría, a dónde tiene que servir, en qué empresa dentro del ayuntamiento. Y han pasado casi 40 años, más o menos, 30 y tantos años. Y se pone en esto de pensar a largo plazo, que los ayuntamientos piensan poco a largo plazo, se hacen unas proposiciones a corto plazo, llegan 4 años, llega otro ayuntamiento y ahí seguimos, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque hay mucha gente que dice 3.200, 3.300, 3.500 Sí, por las OALes, ¿no? Y tal. Bueno, ¿cómo es posible? Por ejemplo, yo recuerdo hace unos 10 años, o un poquito más, todavía gobernaba Gil,
o el grupo de Gil posterior a la alcaldía de él, que había una empresa que era Obras y Contratas, ¿no era? O Sí, Obras 2000, bueno, y había 900 trabajadores y hacían falta albañiles para una obra y no había albañiles, y había arquitectos, ingenieros, auxiliares administrativos, estudiosos de no sé qué. Sí. Muchas veces no se trata de cuánto personal hay, sino de cómo se organiza ese personal, ¿no? Eso es así. Y te ha tocado a ti porque han dicho que este un currante se levanta a las 6 de la mañana, se lo vamos a dar a este. Quizás lo hayan escogido por el talante, porque cuando decía yo lo de las personas más informadas de barrio, de gente en Marbella, era por ahí, porque a lo mejor tu talante y tu bonomía a lo mejor es la adecuada para poner de acuerdo toda esta historia. No, pero es un asunto pendiente, vamos. Ese es pendiente. Bueno, verá, lo será seguramente. Cuando lo ha pensado la alcaldesa, pues posiblemente habrá valorado eso. Lo que está claro es que hemos iniciado desde el comienzo una serie de contactos con ellos, porque habéis tocado lo que es la catalogación de puestos de trabajo, o lo que le llamamos nosotros la RPT, la relación de puestos de trabajo, que es lo mismo. Eso hay que hacerlo, efectivamente, o sea, no hay Agustín y Paco. Eso está pendiente. Tenéis que saber también, no es una excusa, que tenemos 18 meses nada más. Eso de trabajo, trabajo para... Sí. Eso probablemente nos dé tiempo a iniciarlo, y también probablemente, lo hemos dicho, deberíamos también contratarlo con un sistema externo, porque lo otro sería bloquearme a mí personalmente junto con el comité de empresa y la junta de personal y la mesa general de negociación, y empezar a trabajar en una cuestión que es absolutamente prioritario, porque es como habéis hablado, y además lo han dicho mi antecesor y todo el mundo dice, pues tenemos una plantilla sobredimensionada, todo el mundo dice lo mismo y tal, pero claro, si tuviéramos esa relación de puestos de trabajo, que eso no es solo enumerar a la persona y el puesto, es también las funciones, claro. Es ver realmente cuál es la cualificación. Claro. La cualificación. Eso cualificación, es decir, dónde tiene que trabajar. Eso, para ver si... Evidentemente tú no vas a mandar a un ingeniero al departamento de limpieza. Exactamente. Pero sí hay que estructurar para que esté equilibrada la plantilla y puedan atenderse a lo que los ciudadanos demandan. Sí, exacto, ¿no? Sin lugar a dudas, eso hay que hacer. Esa idea de entrar en el ayuntamiento, tengo un puesto y de aquí no me muevo, claro. Eso no es factible en los años que vivimos, vamos. No, ya se está rumoreando en general, ¿no? En el ayuntamiento, que los chicos que salen, nuestros alumnos de los institutos, se lo decimos, que probablemente a lo largo de sus vidas tengan 5 o 6 trabajos, si no más. Es decir, que esto va a ser muy cambiante, que el concepto de fijeza no lo van a tener, aunque comprendo que cada uno vaya buscando esa seguridad, porque bueno, pues eso te da tranquilidad y te da estabilidad económica, pero esa es la realidad. Entonces, lo que tenemos, y ahora lo que nos preocupaba, que lo habéis comentado antes de la ola y tal, por no irnos de... Eso hemos quedado claro en que eso hay que hacerlo, y ya veremos a ver el momento. Pero ahora, lo vamos a dar casi como primicia, la alcaldesa Ángeles Muñoz quería llevar al pleno, no lo sabemos, si habrá uno extraordinario dentro de poco, si no en octubre, debemos llevar lo que se inició hace ya mucho tiempo, que era esa incorporación de 900 y pico, tú has puesto antes también la cifra, de los OALES que se tienen que integrar en el ayuntamiento. Están, pero no están. Ahora hace falta que se lleve a pleno. Hacían falta unos informes preceptivos laborales y hacía falta una negociación colectiva que no se había hecho. Esto fue un reproche que yo le hice a José Bernal, porque era el responsable de personal, era el alcalde, pero también era el consejero de personal, al margen de que tuviera ya un asesor, y tiraron para adelante, entendieron que con el comité de empresa no tenían por qué negociar, y no negociaron. Claro, cuando llegamos nosotros, pues la primera reunión que tenemos la alcaldesa y yo, y nos dicen la presidenta del comité de empresa, en nombre del comité, pues os agradecemos que nos hayáis convocado, porque es la primera vez que se trae aquí un tema tan serio como es la negociación, porque ese es el comité de la empresa ayuntamiento, que si tú vienes de fuera, lo normal es que se negocie con ellos. Eso no se había hecho, lo hemos tenido que hacer. Hemos tenido que hablar también con la Junta de Personal, que son los funcionarios, es para que tengamos Junta de Personal, funcionarios, comité de empresa, los laborales. Y luego la Mesa General de Negociación también la hemos llevado, en unos sitios hay acuerdos, en otros no, pero la ley mandataba que tuviéramos que hacer esos pasos. Bien, lo hemos hecho y ahora seguramente montaremos ya el expediente y lo llevaremos. ¿Qué problema es el que tenemos ahora? Lo comentamos. El problema es que al integrarlos debían haber traído en sus mochilas, si se me permite la expresión, también una parte de ayudas, como cualquier trabajador, de ayudas sociales. ¿Qué ocurre?
que lógicamente al integrarse, ahora la bolsa que había de ayudas para ellos no es suficiente. ¿Bien? Y lógicamente ahora hay que negociar con todos. Ahora hay que negociar con todos y ver... Eso forma parte de los presupuestos. Correcto. Entonces los presupuestos obligan a que tengan una bolsa determinada, que no se pueda... pero claro, al venir más gente, tú tienes que hacer dos cosas. O no paga, que es lo que se ha hecho antes, o no se paga. O se paga de una forma, o se ve con el interventor de qué manera, o sea, y en eso estamos ahora mismo. En eso estamos ahora mismo negociando, viendo las posibilidades. Como podéis imaginar, que las sesiones son maratonianas y que empezamos a las 9, terminamos a las 4:30 de la tarde, y en eso modestamente estamos. Entonces, pues no sé a qué ya os enteraréis, ya estamos adelantando un poco, pero ya veréis luego. Es una tarea difícil después de 30 y tantos años que nadie lo ha terminado de hacer. Y claro, que a ti te digan hoy en día, mire usted, no se celebra, como ha pasado este verano, antes de que llegara el bipartito, cuando estaba el tripartito, no se celebra la Feria del Libro en el Hospitalillo porque no hay conserjes, cosas de ese tipo, te llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo que no hay conserjes? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es decir, no hay tantos trabajadores, es decir, es lo que la gente no entiende. Claro. ¿Cómo no se reestructura de forma que 3.200 trabajadores, que es mucho más de lo que hay en muchos ayuntamientos y en algunas capitales de provincia, no se reestructura? Ahora, también es cuestión de ver si quién se opone, porque la Junta de Personal son funcionarios, como tú dices, son gente de carrera, son gente de oposición. Sí, mientras que el personal laboral, mucho ha entrado como ha entrado. Han ido metiéndolo en los partidos políticos cuando han estado gobernando. Y digo unos y otros. Entonces, ¿ahí está el problema en los sindicatos? ¿Puede estar el problema? No, el problema no. Vamos a ver, ellos tienen su convenio colectivo, claro, y lo tienen aprobado. Entonces, todo lo que suponga tocar ese convenio colectivo, necesariamente hay que negociarlo. O sea, que no es que negociación, y en eso estamos, no en que se opongan, sino en negociarlo. He escuchado en algún círculo comentar que la alcaldesa reunió a los concejales y asesores y les dijo: tenéis que ser los primeros en llegar a la delegación y los últimos en marcharos. Bueno, yo no sé, como he faltado a algunas reuniones, es probable, yo tengo que ser cierto, y no, es probable que haya mandado ese mensaje. Yo ya digo, he faltado a algunas reuniones porque he estado en el tema del hospital, ¿no? Pero si lo ha dicho bien, y si no lo ha dicho, lo estamos haciendo. Porque ayer, por ejemplo, que yo salí con la alcaldesa a las 9 menos 20 de la tarde de ver el tema de los presupuestos. Cuando salíamos vimos a Javier García, que salía también sobre esa hora con un técnico de la delegación de obras. Y cuando, en fin, como anécdota, nosotros tenemos nuestro chat, como los grupos y tal, y algunas mañanas pues hacemos la foto de noche, cuando estamos entrando en Cantarrana, o en el casco antiguo, que está precioso, y yo desayuno todos los días a las 8 menos algo en Carmen, en el bar de Tital, y efectivamente estamos, por lo menos, intentando dar ejemplo. Cuidado, que los trabajadores también llegan a su hora. Ellos entran a las 8, sabéis que tienen un abanico, pueden entrar fijo, hay un horario y luego pueden entrar un poquito antes o pueden salir un poquito después, ¿no? Y tienen un abanico. Pero suelen estar, yo me desayuno con ellos todas las mañanas. Yo decía en un artículo periodístico que los dos últimos alcalde y alcaldesa de Marbella, afortunadamente son personas cualificadas de alto nivel cultural, uno doctor en historia, la alcaldesa actual, médico y además con un expediente de matrícula de honor prácticamente, y que eso pues da cierta garantía de que estamos regidos por personas que tienen una altura intelectual. Y yo me preguntaba también, ¿habría que exigir a los políticos para dedicarse a la vida pública por lo menos el bachillerato? Fíjate que esta pregunta que yo me la he hecho, yo casi esperaba no contestarla nunca, pero hoy en una tertulia, no sé dónde la ha habido, yo no sé si estabas tú, José Manuel, a mí me han mandado un audio donde estaba estos Barbotas, donde estaba otro señor que estabas tú también, porque sí. Te he escuchado. Pues mira qué casualidad que ha salido la misma pregunta. En la SER. En la SER ha sido, ¿no? SER, eso es. Y aunque no, de refilón han tocado el asunto diciendo que básicamente y además la crítica era de estos Barbotas, decía más o menos lo siguiente, que se ha visto que las personas que había gestionando no estaban preparadas, más o menos, es lo que se ha venido a hacer. Sí, lo que quiero decir es que algunas de las personas del tripartito no tenían
la capacidad suficiente para tirar para adelante. Exactamente, ¿vale? Eso es más o menos. Entonces, eso, verá, que no es que haya una relación directa entre, en fin, la titulación y tal, pero un mínimo sí se debe tener. Yo siempre dije en las primeras críticas cuando yo daba la rueda de prensa, decía que este equipo que había antes, que era un equipo con todos los respetos de pueblo pequeñito de interior, que está muy bien, pero para Marbella no, lo siento mucho, no en todo, evidentemente el alcalde tiene esa, o el exalcalde tiene esa preparación y tal, pero muchos otros. Yo creo que ha sido una de las cuestiones que le ha llevado a fracasar. Yo creo, no, abundando en esto, pero no necesariamente por tener una alta cualificación académica, es un buen gestor o un buen negociador. Puede ser que todo depende de la capacidad que tengas demostrada de moverte para hacer algunas cosas, ¿no? Pero dentro de la categoría de los políticos es muy difícil encontrar gente, sobre todo los periodistas, ¿no? Es muy complicado encontrar gente con la que no te enfrentes, a pesar de que le pongas sobre la mesa cuestiones de ciertas cuestiones, en fin, delicadas y que pueden comprometer. Eso sí. Entrando en el tema personal, que es una de las partes de esta entrevista, yo creo que Baldomero es imposible pelearse con él. Yo le he planteado muchas veces cuestiones, y ya no solo aquí, sino en otros medios, imposible. Pero es su talante, porque tú Baldomero... Por talante, pero es que esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo saber recibir y asimilar? Porque si tú asimilas lo que te están diciendo y lo utilizas como elemento positivo, puedes trasladarlo a una resolución positiva también, ¿no? Pero yo lo quería comentar como anécdota. A ver si un día nos peleamos. Ya, es difícil. Eso es nuestro... el tocayo de Agustín Arroyo, que lo conocemos todos. Agustín Casado. No. Arroyo. El psiquiatra, sí. Decían que es lo que le llama esa palabrota que siempre dice epistemología de las personas, ¿no? Sí. Esa es tu trayectoria de toda una vida, cómo te ha ido formando, cómo te ha ido... Eso es una serie de valores que hay de todo un bagaje personal, familiar, tal, y eso te marca una... Entonces, tú vas a tener la misma forma de actuar en un escenario que en otro, porque esa es tu forma de ser, digamos. Bueno, pues eso es lo que se da, y yo siempre me han educado en esa línea de intentar, pese a que algunas veces, mira que han sido duras las negociaciones, son con sindicatos y tal, que algunas veces casi te sacan de tu casilla, pero te tienes que poner en el lugar del otro, empatizar. Vamos justo de tiempo. Sí, seguro. Y yo quiero preguntar así... ¿Y no nos da tiempo a pelearnos, entonces? Hoy no. Bueno, otra vez será. Vamos a tener que invitarlo otro día, que Mata nos prepara aquí un ring con su correspondiente entrenador. No, pero yo creo que sí era conveniente destacarlo, ¿no? Es decir, hay talantes y talantes. Hay personas con las que tienes una conversación, con nosotros ocurre igual, con los periodistas, es decir, recíproco. Y las formas de plantear las cosas y de recibirlas son muy distintas dependiendo de cada persona. Y te puede dar a veces esperanza de que lo que se plantea pueda tener viabilidad o que se te caigan los palos del sombrado. ¿Pero eres mejor gestor que negociador Pues en esta fase de negociador... No es lo mismo ser gestor que negociador. Hay una mala persona y un negociador no puede serla. Y tú eres gestor, entonces, ¿no? Bueno, pero yo no soy mala persona. Bueno, pasa que según... Bueno, a este programa no viene jamás ninguna mala persona. Bien, aquí todo el que viene... Bien por el quite. Por cierto, ¿qué era lo que yo quería preguntar? Carles Puigdemont es un loco, es un político coherente, ¿qué es? Aparte de un independentista. Bueno, yo creo que aparte que es un irresponsable, eso como mínimo, ¿vale? Y que desde luego nos está metiendo en la mayor crisis después de la transición, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, como dice la gente, me entiendo, que esa irresponsabilidad a la que nos está exponiendo todavía debe tener sus repercusiones y debe tener su respuesta, primero judicial, obviamente, y luego ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Pero nunca tenía que haber hecho esto es una huida hacia adelante, esto está teniendo unas consecuencias tremendas. Mi familia sigue allí en Sant Boi, la empresa
de mi cuñado y de mi hermana están allí, están sufriendo y le están creando un problema gravísimo. Y no se puede ir de Cataluña porque no tiene poder. No se puede ir exactamente, ¿vale? Por lo tanto, desde aquí le llamo como mínimo irresponsable, y lo que pido es que si finalmente la justicia realmente está catalogada y tipificada estos supuestos delitos, realmente que pague. Yo no voy a llegar al extremo de en otros programas que anoche compararon con el golpe de Estado Tejero y que dijeron que a Tejero lo metieron en la cárcel y tal. Aquí se tiene que juzgar y lo que diga la justicia, pero que se tiene que juzgar sin lugar a dudas. Bueno, a Tejero lo juzgaron también, ¿eh? Sí, ya. Sí, pero bueno, las cosas... Es una acción armada, esto todavía no lo es. Creo que se ha dicho prácticamente de todo y que la gente está bastante harta, sobre todo aburrida de este tema y crispada, pero yo haré un apunte aparte, al margen de cómo se puede calificar. Este hombre y algunos de los que han protagonizado la actualidad de Cataluña con el proceso, llamado proceso, ha roto muchas de las normas de convivencia que durante muchos años nuestros padres nos han enseñado a nosotros le estábamos enseñando a nuestros hijos, y que se están aniquilando prácticamente peor que si le pusieras dinamita. Se saltan las leyes a la torera, engañan a todo el mundo, lanzan propaganda mentirosa. Yo decía hoy que la propaganda gobeliana de Hitler era prácticamente un cuento de hadas con lo que están haciendo esta gente, ¿no? Todo es mentira, gente que vota 4 veces en un sitio sin carnet de identidad. No lo entiendo. Vecinos acosados que eran grandes amigos y que están divididos hoy por culpa de todo esto. Me parece que esa ruptura a nivel social es muy grave y es lamentable. Ya no digo más. Sí, ya está. Pues eso es lo que conste, que ya no tenemos tiempo, pero que yo estuve allí en el año 77 cuando vino, ¿os acordáis de Josep Tarradellas? Que estaba en el exilio. Yasoc aquí. Que acató la futura Constitución. Totalmente. Y juró lealtad al rey. Sí, yo he estado en Cataluña en los últimos 25 años unas 4 veces. La gente de la calle de Cataluña es absolutamente normal, magnífica, cariñosa, educada, cariñosa. Sí. Pero cuando alguien enciende una cerilla puede provocar... Ahora ya se ha creado todo. odio, Sí, ya se ha creado odio. Sí, esto costará mucho trabajo. Que le digan en los libros escolares el Ebro es un río catalán que nace en el extranjero, o el antiguo reino de Cataluña y Aragón, por favor, que es reino de Cataluña. Y, en fin, muchas cosas ahí más. La culpa la tuvimos, por entendernos más, también lo dijo... Por haberlo parado mucho antes. Adolfo Suárez Illana, el hijo del presidente, y lo dijo claramente. Tanto PSOE en una época como PP en otra, cuando necesitaban los votos de Convergencia y Unión. ¿Lo escuchaste? Yo soy de esa opinión, porque precisamente aquello viene desde años antidoctor. Exactamente. Y eso todo lo que se le ha consentido a los políticos catalanes ahora redunda en esta acción. Claro, porque se han criado, esos niños, como decían, se le han criado en el odio y diciéndole, habéis escuchado los niños pequeñitos, llamándole tal a los policías, y a los guardias civiles, increíble. Pero lo que yo siento realmente es lo que antes apuntábamos. Yo siento de esto es, el otro día me ocurrió un caso curioso en Málaga, porque luego cuando me di cuenta me dio vergüenza, pero me salió espontáneo. Un camarero me estaba recetando una serie de cosas para tomar, y entre ellos pues me ofreció... crema catalana, ¿no? Claro. Sí. Y yo le dije... Automáticamente. No quiero saber nada de catalán. Claro. Pero eso es lo que es la... No, pero eso es... Eso es como lo de... y se ha publicado y ha salido en las redes sociales como lo de el bocadillo a la catalana, ¿no? Y dice, ¿pero qué es la catalana? Si el pan es de... El pan es de Antequera, los molletes de Antequera. El pan es un mollete de Antequera, el aceite es de Jaén, el tomate de Almería y el jamón de... Pero es lo único porque cuando se dice, bueno, boicotear los productos catalanes, entonces no comemos de nada, porque casi todo está fabricado y hecho en Cataluña. No, en Andalucía tenemos unas cosas extraordinarias. Sí, pero que te quiero decir que el grueso de la industria... Pero tú fíjate en lo de la pela, ¿no? Que dicen la pela es la pela. Ha empezado el movimiento de las empresas, en fin, tampoco aquí lo vamos a arreglar. El golpe del Sabadell así. Pero no, en Cataluña Occidente, Codorniu, no, Freixenet está diciendo que...
También, Bueno, las dos marcas, Codorniz y Freixenet, la Caixa y No Sade. he insistido más que la gente que me está viendo decir, estos también, estos también. No, pero esto ha sido ya porque evidentemente no te puedes sustraer a la actualidad y alguna mención había que hacer. Sí, pues ya está. Pero ahora vamos a cambiar radicalmente de estilo, porque no le voy a preguntar, ya estamos terminando, estamos no me miren el reloj que ya estamos terminando. No, es que ya- No, estamos a gustísimo. Yo no te, pero voy, es por el no te voy a programa no te voy a preguntar qué 3 cosas te llevarías a una isla, Sí. pero eso te voy a preguntar cuál es tu tipo de lectura, qué música te gusta, si te gusta el cine, qué tipo de cine. El cine me gusta muchísimo. Suponiendo que tengas tiempo, claro. para todo. Claro, eso te iba a decir. Bueno, que Ya llevo le puede gustar y no tener tiempo, ¿no? varios años que no vamos a cine, fíjate tú, varios años. Y el cine de lo que más me gusta. Algunas veces, ya con el tema, como tengo en casa lo de la fibra óptica, pues entonces ahí tenemos desde la serie, el Juego de Tronos, la que más estamos viendo ahora mismo, y alguna que otra película, efectivamente, cuando tal. Lectura, ahora prácticamente no leo nada, sinceramente. ¿Convenio colectivo? Bueno, convenio sí, colectivo. normativa. Es curioso, una cosa que yo decía, me pasará algo, porque he llegado a disfrutar más leyendo convenios colectivos, regulaciones tal, lo de la RPT, todo eso ahora mismo es que son verdaderas montones de documentación que ahora mismo estoy dedicado solo a eso, sinceramente. Y luego la música, pues te acuerdas cuando hicimos aquel programa fantástico, Paco, en el Casco Antiguo, donde Sí, la melodía de tu vida. La melodía de tu vida, exactamente, qué bueno. Le destaqué 3 canciones, una de ellas que evidentemente de la época de Baena, donde empezamos a bailar, que era El gato que está triste y azul de Roberto Carlos, Sí, famosísima. fantástica. Europa, bueno, no sé. Luego, el coche que llegó a tener José Manuel, no lo llegué a tener nunca, el Mini. Para mí la ilusión hubiera sido haber tenido un Mini y haber puesto una cinta, un cassette. ¿Cómo echo de menos ese Mini? Cáchara, Pero Mini auténtico, no los grandes Sí, que no, hay no, ahora, el no, no. auténtico. Era aquel chiquitito que casi no cabía. Claro, si es que llegaba al Campi Chullera, llegaba uno de Manilva que estaba trabajando en el banco y llegaba con el Mini verde abría las puertas allí en el chiringuito y ponía Entre dos aguas de Paco de Lucía. Esa es la segunda. Bueno, en fin, me da tiempo. Como diría Agustín Casado, hoy hemos tenido como invitado especial a la madre del ayuntamiento, la madre de los concejales, ese sentido maternal que tiene Baldomero León. Mamá Baldo le llaman. Mamá Baldo. Oh. Y bueno, y quiero mandar un mensaje también de apoyo y de alegría por nuestra parte de que se vaya recuperando a tu mujer precisamente, que ha atravesado un bache de salud bastante importante, pero que afortunadamente pues lo está superando. Y nos está viendo, ¿eh? Y nos está viendo. nos está viendo. Pues Eugenia, un saludo y un abrazo de nuestra parte. Gracias por haber venido, Baldomero. Gracias, estaba encantado, ¿eh? Gracias. No habéis sido nada duro, muy cariñoso, ¿eh? Pues otro día te invitaremos La a darte próxima. callado. Ya os estoy dando pistas para que... La próxima. La próxima. Agustín Hervás, Gracias, Paco. darte también un poco el pésame de manera indirecta porque Vitorino falleció Ah, y sí. ha sido uno de los grandes de la tauromaquia. Sí. Medalla a las Bellas Artes sin haber sido torero. Hace 2 meses. Efectivamente. Justamente, sí, sí. Gracias por haber venido también, Agustín. José Manuel Bermudo, Encantado, como compañero siempre. del alma, compañero, como decía Miguel Hernández. Sí, señor. Gracias también por estar aquí. Gracias a ti. A Marta Ortega, porque ella es aquí la mujer polifacética que hace que se nos vea y se nos oiga. Y a todos ustedes, naturalmente. La próxima semana, si el tiempo y la autoridad lo permiten, volveremos.